El último tipo de colección así estrictamente hablando que vamos a ver son los diccionarios, aquí en la tercera lección. Los diccionarios son, junto a las listas, las colecciones más utilizadas en Python. Se basan en una estructura mapeada, del inglés mapping, donde cada elemento de la colección se encuentra identificado con una clave única. Por tanto, no pueden haber dos claves iguales en el mismo diccionario. En otros lenguajes se podrían considerar arreglos asociativos. Para crear un diccionario entonces debemos indicar siempre una clave, generalmente una cadena de caracteres y un valor para cada elemento. Para crear un diccionario vacío, por ejemplo, podemos crear un diccionario vacío con unas llaves. Si confirmamos y mostramos vacío, pues nos salen unas llaves. Y si escribimos la palabra type, que nos indica el tipo que tiene una variable, un objeto, pues nos dice que es un diccionario. Un buen ejemplo para ver la utilidad de un diccionario es precisamente crear un diccionario de traducciones. Por ejemplo, un diccionario de traducciones de colores. Vamos a crear varios colores con su traducción en inglés. Por ejemplo, el color amarillo, y a continuación vamos a poner dos puntos. De esta forma vamos a identificar una clave, que es la palabra amarillo, y ahora un valor. Después de los dos puntos, y el valor sería, por ejemplo, yellow, que es la traducción en inglés. Una coma, y vamos a añadir otro elemento al diccionario. Por ejemplo, una palabra clave que sea azul, y el valor que tendrá, que será la traducción, por ejemplo, blue, azul. Y otro más, por ejemplo, palabra clave verde, dos puntos, y vamos a agregarle el valor green. Aquí ya tenemos un diccionario de colores. Si lo mostramos, como veis, se nos muestra tal cual. Tenemos que tener en cuenta que los diccionarios también son colecciones desordenadas, por tanto no os fiéis del orden que habéis creado el diccionario, porque probablemente si intentáis recorrerlo más adelante, en esta ocasión da la casualidad que se muestra igual, pero podría ser que se vieran reflejados de otra forma a la hora de mostrarlos. Entonces tenemos aquí nuestro diccionario y ahora nos interesa saber cómo, por ejemplo, se dice amarillo en inglés. Pues simplemente para mostrarlo, para acceder al valor tenemos que poner la palabra o la variable del diccionario, unos corchetes, como cuando accedemos a los elementos de las listas, y ahora, en lugar de referirnos con un índice, nos vamos a referir con la palabra clave. Por ejemplo, el color azul, ¿cómo se dice en inglés? Y nos dice blue. O ¿cómo se dice amarillo? Entre así, amarillo, pues se dice yellow, porque lo tenemos aquí arriba ya guardado, ¿no? Bueno, pues de esta forma podemos acceder a los elementos del diccionario. Se puede llegar a utilizar como índices también números, es decir, por ejemplo, crear un diccionario identificando con números, por ejemplo, un 0 o un 10, y luego yo le pongo aquí un valor de 10. Una clave que sea 20, que esto es una tontería, pero solo quiero enseñaros el ejemplo. 20. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ocasión, en lugar de referirnos con una palabra, con una cadena de texto, nos referiríamos como si fuera el índice de una lista, pero en realidad nos estamos refiriendo a la clave del diccionario para ese valor, como veis. Bueno, de la misma forma que podíamos modificar registros en las listas, también podemos modificar los registros de un diccionario. Simplemente tenemos que redefinir, por ejemplo, a través de su clave, por ejemplo, amarillo. Ahora quiero que la traducción, en lugar de ser la que había antes, sea, por ejemplo, la palabra white, que sé que está mal, porque es blanco, ¿no? Si volvemos a mostrarlo, pues ahora representa que lo he modificado, ¿no? Amarillo ya no es yellow, sino que me sale white, lo hemos cambiado. Pero de esta forma podemos, pues, modificar los registros del diccionario. Y también podemos borrar una clave y su valor. O sea, ese elemento que forman la clave y valor lo podemos borrar. ¿Cómo? Pues simplemente utilizando la palabra del, de delete, y pasándole, pues, la referencia al índice, a la palabra clave que queremos borrar. Por ejemplo, vamos a borrar este amarillo.
Lo confirmo. Vamos a volver a mostrar este diccionario de colores y ahora debería haber desaparecido el amarillo. Como veis, ya no lo tenemos. La verdad es que son parecidas a las demás colecciones, tanto que podemos utilizar sus valores directamente. Por ejemplo, imaginad que tenemos un diccionario de edades donde voy a poner el nombre de una persona y su edad. Por ejemplo, voy a poner Héctor y mi edad, por ejemplo, 27. Por ejemplo, voy a poner Juan y este va a tener una edad de 45. Y por ejemplo, María, no pongo el acento a María porque no es muy recomendable que pongamos caracteres extraños en los nombres de las claves del diccionario. Por eso lo estoy poniendo sin tilde. María tendrá 34 años. Entonces, por ejemplo, si mostramos las edades, ahí tengo Héctor, Juan y María, y podemos modificar directamente pues, la edad de Héctor, haciendo referencia a edades, para la palabra clave Héctor, y directamente asignación, suma en asignación, vamos a incrementarlo en 1, y ahora lo muestro otra vez, y representa que ha aumentado pues, la edad de Héctor en 1, ¿no? En asignación directa. O incluso podemos mostrar, yo que sé, las edades de Juan más la edad de María sumadas, por poner alguna cosa, y da 79. Algo útil también que podemos hacer es recorrer todos los elementos de un diccionario con un bucle for. Lo que tenemos que hacer es poner for edad in edades y poner pues un print, por ejemplo, de la edad. El problema al hacer esto, como veis, es que no accedemos a los valores, sino que accedemos a las palabras clave. Por defecto, cuando estamos recorriendo con un for un diccionario, lo que conseguimos son las claves. ¿Cómo podemos sacar o hacer referencia de alguna forma a los valores y no a las claves? Bueno, directamente podríamos hacer lo mismo, for edad in edades, pero teniendo en cuenta que lo que recogemos no es la edad sino la clave, vamos a cambiar la palabra edad, vamos a llamarla clave, y ahora vamos a referirnos a la hora de mostrar al diccionario edades, pero entre corchetes pasándole la clave que estamos recorriendo, 34, 28 y 45. Como veis, como os decía antes, estamos recorriéndolo y me acabo de fijar que no sale en el mismo orden a la hora de recorrerlo con un for que cuando lo estamos mostrando directamente por el intérprete, ¿de acuerdo? De ahí se ve cómo realmente son desordenadas. Nunca sabemos cómo van a mostrarse. De todas formas, si lo que queremos es llegar a mostrar tanto la clave como el valor en cada iteración del for, pues simplemente podemos hacer lo siguiente. For clave in edades, print, mostramos la clave y también podemos mostrar de edades pasándole la clave. María 34, Héctor 28 y Juan 45. Perfecto. Sin embargo, esto es como demasiado improvisado. Hay otra forma, que es la correcta de hacerlo, que es utilizando un método interno de los diccionarios llamado items. Gracias a él, que funciona de forma parecida como funciona el enumerate, podemos conseguir una clave y un valor para cada registro del diccionario. Fijaros. Vamos a hacer un for y vamos a hacer un for guardando la clave y el valor in edades, pero en lugar de pasarle directamente edades vamos a pasarle edades.items de esta forma, y ahora podemos hacer referencia a la clave y al valor rápidamente simplemente poniendo clave y valor. Es como antes, pero más sencillo. Y si directamente pusiéramos una C y una V, pues todavía sería más sencillo, ¿no? Haciendo referencia a clave y valor. Como ya he dicho, es parecido al enumerate de las listas, pero en lugar del índice obteniendo la clave. Para acabar, lo más interesante de los diccionarios, y que yo utilizo mucho en mis proyectos, es utilizarlos en conjunto con las listas para crear colecciones de datos avanzadas. Y esto os va a gustar porque es muy interesante.
Imaginar que quiero crear una lista de personajes. Cada personaje tiene un nombre, tiene una clase. Imaginar que estoy haciendo un juego o algo así. Y una raza. Pues por ejemplo, podemos utilizar una mezcla entre diccionarios para guardar cada atributo o cada variable, no sé cómo decirlo, de nuestro personaje, su nombre, su clase, su raza, y luego introducir estos diccionarios dentro de una lista de personajes. Vamos a comenzar creando la lista de personajes. La vamos a crear vacía, así. Luego vamos a crear un personaje. Por ejemplo, vamos a crear un personaje, la P, y va a ser un diccionario. Un diccionario con un nombre y un valor. Por ejemplo, voy a llamarle Gandalf. Vamos a hacerlo del Señor de los Anillos. También una clase, como si fuera un juego. Vamos a decir que es un mago. Y una raza, por ejemplo, diciendo que es un humano. Lo guardamos. Y en P ya tengo un personaje que es un diccionario. Entonces podemos agregar este personaje a la lista de personajes. Personajes, append, y le pasamos la P. Ahora si mostramos personajes, tenemos una lista con un diccionario, un elemento, de esta forma. Podemos crear más. Vamos a crear más personajes. Otro personaje que en lugar de ser Gandalf podría ser Legolas, que sea un arquero y un elfo. Voy a guardarlo y voy a hacer lo mismo que antes. Voy a añadir esta P y por último también voy a crear otro personaje que sea Gimli, el guerrero enano. Lo guardo, lo vamos a meter en la lista de personajes y ahora en personajes, si lo mostramos, pues tenemos nuestros tres personajes. El mago Gandalf, que es un humano, el arquero Legolas, que es un elfo, el guerrero Gimli, que es un enano, y podemos recorrer cómodamente todos estos personajes obteniendo su información para manipularla o consultarla. Por ejemplo, podemos hacerlo pues con un for. Ya que estamos recorriendo una lista, pues for, personaje, vamos a poner una P, in personajes, y ahora podemos hacer un print y le vamos a pasar, por ejemplo, de cada personaje haciendo referencia a su nombre. Luego vamos a poner una coma, vamos a hacer referencia también a su clase y por último a su raza. Si ejecutamos esto, ahí tenemos Gandalf, el mago humano, Legolas, arquero elfo y Gimli, guerrero enano. ¿Qué os parece? Puede ser una forma muy interesante para manejar distintos datos para un videojuego o algún tipo de registro y se puede aplicar para muchas otras cosas. Bueno, espero que os haya gustado. En la próxima lección seguiremos trabajando con algunas colecciones, pero un poco distintas.